Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Futuroscopia, el podcast donde viajamos al mañana de la mano de los mayores expertos del presente. Soy Lula de León, voy a pilotar hoy esta edición y me encuentro aquí con mis compañeros César Astudillo, Buenas tardes. Alberto Terol Muy buenas y saludables tardes. y Fernando García Quismondo. Pues buenas tardes y yo lo diré con muchos cuidados. Estoy tremendamente ilusionada porque hoy nos adentramos en un tema que considero vital, en sentido figurado y en sentido real, el futuro de la salud y de los cuidados. Y para ello contamos con un viejo conocido nuestro, el doctor Carlos Macías Cadavid, médico de familia, director del Hospital Universitario HM Madrid Río, además de orgulloso padre, ciclista y un animal en los escenarios, me consta. Hola, Carlos. Oye, explica eso de animal de los escenarios. ¿Qué es eso? A ver. Porque Carlos nos va a explicar ahora por qué es médico y no es actor. Bueno, realmente yo creo que ejerzo la medicina y ejerzo de actor también casi a diario, pero sí que es cierto que mi padre me dijo en tercero de carrera, después de verme en una obra de teatro en la Facultad Autónoma de Madrid, que es donde yo estaba estudiando medicina, me dijo que considerara seriamente dedicarme a la actuación y no le hice caso y aquí sigo, pero bueno, tengo una parte, como digo yo, de actor frustrado que realmente lo que hago como director de un hospital es dirigir un teatro, luego hablaremos de esto, y tengo esa vocación si bastante rellena. Si algún día eres mi médico y me dices que lo mío no es nada, ¿te tengo que hacer caso? Sí, decimos la verdad. Un teatro de operaciones, ¿no? Sí. Es un circo de 8.000 pistas que no cierra ningún día del año y que, como suelo decir, ninguno de sus clientes, si pudiera elegir, estaría ahí. Y eso solo nos pasa en cárceles y funerarias. Así que bueno, es una cosa interesante de dirigir, sí. Pues hoy tenemos un tema que viene fuertecito, el futuro de la salud y de los cuidados, que va bastante junto. Cada semana aparece una noticia en prensa sobre la nueva IA que detecta el cáncer de pecho, el dueño de un perro que ha secuenciado un tumor de su mascota gracias a ChatGPT, la IA que habla con tu padre y que te dice si tiene signos de demencia, pero seguimos teniendo unos problemas brutales de gestión en la sanidad, sobre turnos de enfermería en los hospitales, colas de espera de locura. Hay mucha mandanga en la escaleta de hoy. Así que vamos a empezar por lanzarte el primer tema y voy a dejar que mis compañeros arranquen. No sé, yo cuando estaba leyendo, cuando me leí la escaleta que nos habían mandado, yo pensaba, digo, a ver, que en el fondo no estamos transformando, digamos, la sanidad, ¿no? O sea, la estamos, informatizando, digitalizando. Estamos, no sé cómo decir, estamos metiendo muchas capas digitales y muchas cosas sobre un sistema que lo mismo, la cuestión no es tanto lo tecnológico, sino que ahora está, pues no sé, una mala coordinación, unos incentivos que a veces no están alineados o unos entornos laborales que quizás no sean los ideales. Entonces no sé si todo esto que estamos diciendo, si la tecnología realmente está rediseñando la salud o los cuidados o lo único que está haciendo es modernizando la burocracia, ¿no? Pues bueno, veo que hay mucho recuenco por aquí con esto de los incentivos alineados, lo cual me hace sentir muy bien, porque es un tío estupendo. Pero, a ver, mi opinión es que el problema básico es que nosotros tenemos un Ministerio de Sanidad y no un Ministerio de Salud. Y cuando tú entiendes los determinantes de la salud y sabes que en los sistemas sanitarios del primer mundo todo lo que es el sistema sanitario, que es enorme en sus dimensiones y en su gasto y en su mantenimiento y en los problemas que tiene, contribuye en el mejor de los escenarios al 15% de la salud de una persona o de la población, pues dices, oye, a lo mejor estamos disparando hacia el lado incorrecto, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices, que muchas veces esta digitalización de la salud es seguir entregando el mismo análisis ininteligible lleno de asteriscos en vez de en un papel, en un PDF. Y que esos datos no trabajen para ti, aunque
yo los tenga en mi sistema desde hace 6 años y sepa que te está subiendo el colesterol de esta manera, pero no active una alarma para decir, oye, vente a la consulta que te veamos, ¿no? Entonces es cierto que el momento tecnológico en el que estamos, a mi entender, la revolución que está por venir es que los pacientes, y todos de aquí somos pacientes, yo el primero, pues empezamos a tener una capacidad para asaltar la aldea gala de Asterix Obelix, donde estamos los del sector sanitario con la poción mágica y tener ese conocimiento que ya no es exclusivo nuestro, que nos pueden dar estos sistemas para generar mayor salud, que es lo que a todo el mundo le interesa, ¿no? Entonces sí, es un momento un poquito complicado. Yo creo que ya has abierto un... Sí, perdón, Alberto, adelante. No, dale, César, por favor. No, que te he oído decir que el Ministerio de Sanidad debería ser Ministerio de Salud y yo creo que te quedas corto porque, quiero decir, salud es economía, salud es vivienda, salud es trabajo, salud es pensiones. Quiero decir que al final salud es todo, ¿no? Me refiero a que si nos salimos del modelo biomédico y nos metemos en el modelo biopsicosocial de lo que es salud, pues resulta que es que toca absolutamente todos los palos ese concepto. Sí, el 60% de la salud depende de tu comportamiento individual y de tus circunstancias sociales. Es decir, qué comes, cuánto te mueves, qué lees o qué consumes en redes, cuánto de lejos está tu trabajo o cómo de capullo es tu jefe, o si te llevas bien con tu cuñado. Entonces, claro, al final intentamos resolver todo eso con una pastilla o con una cirugía y, hombre, metemos parches, ¿no? Pero a lo mejor el balance entre el gasto que supone todo eso y el efecto que tiene sobre la salud. Decía Julio Mayol, que es buen amigo y también buen amigo de Recuenco y muy disruptivo, que a veces el sistema sanitario puede que cumpla una función de sostenimiento social y de evitar que la gente salga con palos a las calles, porque hay un sitio donde les atendemos cuando están malos, ¿no? Entonces yo creo que es momento de replantear todo el sistema en un sector que tiene una inercia absolutamente brutal, derivada, a mi entender, de un poder que heredamos de brujos, hechiceros, chamanes y curanderos, ¿no? Con mucha regulación, con mucha tecnología, pero cuando uno está... Yo llevo 30 años ejerciendo la medicina, he visto de todo con el pijama culero en el hospital, y me refiero de todo a políticos, actores, gente con dinero que yo no podría imaginar ganar en 3 vidas juntas, pero cuando están ahí en la camita son pacientes y son enfermos, ¿no? No hay nada más democrático que la enfermedad. Y esa asimetría de la relación médico-paciente, entiéndase médico en lo sucesivo a lo que es el sistema, quiere decir que casi cualquier persona con uniforme en un hospital, en un centro de salud, en una ambulancia, ¿no? Pero que ejerce un poder complicado de revertir, y hay una crisis ahora en base al avance tecnológico de nuestra propia identidad como sanitarios y como sector. Nos está desdibujando, ¿no? Un poco esa relación médico-paciente. Habláis de la tecnología. Yo no podía parar de pensar en la frase esta de Voltaire, o atribuida a Voltaire. Dice que el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Y digo, pues más tecnología a lo mejor es entretener con cachivaches y a lo mejor no dar la importancia que tiene la relación médico-paciente, ¿no? Entras a veces al médico como el coche que lleva al taller, que le conectan la centralita y dices, oye, venga, analíticas, ratios, decías tú, asteriscos. Bueno, no sé, esa parte más del médico, además sé que eres médico de familia, de formación, esa vinculación cercana y próxima, al final, el poder incluso sanador de entender las cosas por parte del paciente, que para el médico pues es su día a día, y el paciente muchas veces es la primera vez que se ve rodeado por esos cachivaches y esas analíticas y tal, ¿no? Y al final el cuerpo como ese sistema complejo que requiere un entendimiento profundo, que yo creo no solamente, y a ver si lo compartes, Carlos, no solo a través de la tecnología, pero sino a través de la hiperespecialización de la medicina, creo que se desdibuja de alguna forma, ¿no? Yo tengo familiares internistas, la cantidad de veces que después de una analítica que no entiendo o de algo que no ha sido del todo aterrizado, voy a mi tío Pedro, dice, no, a ti, mira, a ver, vamos a ver,
ponte a subir y bajar escaleras, y te voy a auscultar después, y esa sensibilidad piel con piel, pues a veces ha dado con temas que la pura tecnología y la analítica no daban, ¿no? Sí, está clarísimo. Además, fíjate, ponías el ejemplo del coche, que es un ejemplo que yo utilizo muchas veces. El propio vehículo a ti te dice, oye, te toca revisión en 1500 kilómetros o tienes baja la presión de las ruedas y nosotros, el sistema está organizado desde un modelo tremendamente reactivo y en muchas ocasiones sin demasiado filtro a la hora de entrar, ¿no? Todavía en atención primaria, en sanidad pública, está ese filtro que funciona según qué y cómo, y yo soy médico de familia y lo conozco bien, pero por ejemplo en sanidad privada ni siquiera lo hay. En sanidad privada es el propio paciente quien decide si le duele la oreja, que aquello es del otorrino, que puede ser del traumatólogo porque a lo mejor viene de las cervicales o del neurólogo porque es algo de los nervios. Y el único filtro que hay a eso es el hueco que tenga el médico de esa especialidad en la consulta. Y es cierto que esos datos que tú dices de la ITV, pues están trabajando, están almacenados y generan alertas, pero en el caso de la medicina no tanto. Y al final sí que yo creo, yo soy profesor de medicina y humanismo en el segundo curso de medicina de la Universidad Camilo José Cela aquí en Madrid. Y claro, yo estoy emocionado con esta época que nos ha tocado vivir porque tal y como yo entiendo la medicina, y precisamente en gran parte por eso hice medicina de familia, pudiendo hacer otras especialidades, pues esa manera un poco que tenemos los médicos de familia, los internistas u otros especialistas que también, por mucho que sean especialistas, ven al paciente como un todo, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad que hay ahora, luego lo hablaremos seguro, de reconquistar, porque creo que es la palabra correcta, reconquistar ese espacio de pura humanidad y de pura compasión, que es algo que no puede hacer la máquina, es una maravilla. Pero insisto, la inercia de cómo enseñamos medicina, cómo incentivamos la propia actividad sanitaria, pues tiene que cambiar muy rápido para adecuarse cuando los pacientes se mueven muchísimo más rápido y ágilmente que nosotros. No, pero Me es estoy muy buena acordando a la... propósito a propósito de eso que dices, me estoy acordando de que hacia 2007 en la empresa de User Experience donde trabajaba, pues había un proyecto que se llamaba Meseas por por la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura, que consistía en monitorización remota de determinado tipo de pacientes, principalmente personas mayores con EPOC y con insuficiencias cardíacas. Entonces se trataba un poco de que se hicieran unas mediciones en casa muy sencillas, periódicas, que permitieran tener monitorizados a los pacientes remotamente y de ese modo disminuir la frecuencia de consulta y sobre todo prevenir las entradas en urgencias, ¿no? Por ejemplo, una persona con una insuficiencia cardíaca, pues si tiene una subida de peso abrupta en pocos días, es más que probable que esté reteniendo líquidos y pueda estar entrando por urgencias en unos pocos días, ¿no? Entonces, nuestro papel era el de hacer un poco de etnografía en el área donde eso se iba a poner en práctica, que era en áreas rurales con distancia al centro de salud, que era donde se suponía que más beneficio iban a causar esas prácticas, y a la conclusión a la que llegamos era que los matábamos si hacíamos eso. O sea, porque a lo mejor veías una señora de 80 y pico años que vivía totalmente sola y que su visita periódica al médico era la única ocasión en la que se ponía guapa, se desplazaba un poquito y tal, solo para poder tener un poquito de interacción cordial con su médico, ¿no? Y eso, ir a misa eran los dos grandes momentos. Entonces le quitas eso y la matas. Mira, al hilo de eso que dices, hay un meme muy gracioso de los dos jubilados así que se encuentran en la calle y le dice uno al otro, dice, oye Manolo, ayer no te vi en el centro de salud. Y dice, no, es que ayer estaba malo, ¿no? Y es muy así, ¿no? Y también, mira, la conferencia de decanos de medicina, no sé si hay una asociación, no sé si es España o es más grande, europea, pero han propuesto, no sé si a la ONU, la UNESCO, no sé qué organismo, proponer la relación médico-paciente como patrimonio de la humanidad.
precisamente porque hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y antes de la irrupción de la inteligencia artificial generativa, porque efectivamente es un momento antropológicamente muy, muy especial y que está en riesgo. Dice Julio Mayol muchas veces, ¿no? En Star Wars no hay médicos, hay robots. Entonces, puede que lleguemos a eso. Oye, una Pero cosa Carlos, que... perdón. No, te Adelante, iba a Fernando, preguntar... perdón. No, pero sí estaba relacionado porque yo iba a retomar otro tema anterior, ¿no, César? Si era algo relacionado con esto. Dale. No, adelante. No, que iba a comentar que, retomando lo que decíamos antes de lo del tema de los incentivos, que ya sabéis de dónde viene. De hecho, hemos estado este fin de semana aquí, varios de nosotros, en el CPS Live que estaba allí Javier Cuenco. No, hablando sobre incentivos y siguiendo con la metáfora del coche que decíais antes, no sé qué, me gustaría saber tu opinión, que al final la salud no es responsabilidad únicamente del médico o del Estado o del sistema sanitario nacional o del sistema nacional de salud. También es una responsabilidad nuestra y sin embargo nos parece como que es algo cuando es precisamente lo más importante que tenemos, es lo que ponemos siempre en lo de aquello de salud, dinero y amor, es lo que ponemos lo primero y sin embargo no sé por qué la consideramos algo tan secundario. O sea, yo pienso, mi madre la pone mujer, claro, es otra época, pero ella ir a hacerse una mamografía, tal, ir al ginecólogo, vamos, algo terrible tenía que ser. Obviamente eran otros tiempos, era otra cultura, pero a día de hoy, cualquiera de nosotros, lo que dices tú es que tienes que llegar a una edad para ir al centro de salud de manera recurrente, pero mientras tanto es como de, bueno, no pasa nada. La verdad es que llevo últimamente que no sé qué, pero bueno, ya a ver si saco tiempo y voy. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué mira, pasa esto? en mi opinión, esto viene de dos sitios. Primero, de lo que es el estado del bienestar, el concepto del estado del bienestar, es decir, yo pago mis impuestos, como pago mis impuestos hay una sanidad, y el segundo sitio es que en concreto en España estamos, vamos, nos sangran los oídos de escuchar que tenemos la mejor sanidad del mundo, que qué maravilla, qué tal, que es muy buena como sanidad, pero sigue contribuyendo en el mejor de los casos al 15% de la salud, ¿no? Entonces, esa mezcla un poco maligna en ocasiones lo que produce es que tú digas, oye, ¿para qué me voy a cuidar yo? Si, hombre, si me da un parraque aquí en cualquier sitio, van a venir 3 ambulancias del SAMUR, cogen un helicóptero, me llevan al hospital y me implantan la oreja, en la espalda, o me abren las coronarias con no sé qué, o me ponen una prótesis robotizada de tal, que cuesta una barbaridad de dinero. Y entonces hay una parte de la población que efectivamente subcontrata su salud en el médico y eso lo hemos vivido mucho, esa sensación de, oiga, arrégleme, ¿qué paso le pago? ¿No? Hablando claro y pronto. Es cierto que después del COVID, cuando el sistema colapsó, y hay muchos estudios de esto, hay un estudio muy bueno de la Fundación Mafre, esa sensación de no debo preocuparme mucho de mi salud porque me voy a poner malo y va a haber una persona que me atienda, de repente le vimos las orejas al lobo y vimos que efectivamente los centros de salud estaban cerrados, los hospitales no se le podía acercar uno ni de lejos, y que esto es una cosa que nos dimos cuenta cuando empezamos a funcionar en modo guerra en el COVID, pues que de repente dijimos, oye, no están viniendo infartos, no están viniendo ictus, no están viniendo cólicos nefríticos y no creo que hayan dejado de existir. Entonces la gente se los estaba comiendo en casa y hubo varios estudios de cuánto retraso hubo en enfermedades oncológicas, por ejemplo. Entonces sí, estamos un poco acostumbrados a eso. Gerardo, que fue mi maestro en el centro de salud, decía esa frase de la salud es una responsabilidad individual, yo me preocuparé por su salud 1 milímetro menos de lo que usted se preocupe, porque aquí ya entramos en términos de economía, de por qué voy a estar persiguiendo al hipertenso fumador que no viene a las revisiones, que no ha atacado un plan serio para dejar de fumar, etcétera, etcétera, gastando una serie de recursos que a lo mejor es más rentable y no en el sentido económico del término, sino en el sentido médico del término, destinar a una persona que le puedo generar más salud que a esta persona que está demostrando que no le interesa demasiado. Pero ese es un melonazo también. Sí, Wow. fíjate aquí,
quería comentar un tema ahora que has sacado todo el tema de eso, medicina preventiva, etcétera, ¿no? Estamos trabajando ahora alrededor como de muchos modelos, ¿no? De esa medicina reactiva a la medicina de las 4P o ahora también de las 6P, ¿no? Pero, claro, todos los modelos que aparecen, ¿vale? Tienen dos caras. O sea, si hablamos de prevención, predicción, personalización y participación, esa cuarta P es en la que el paciente forma parte del cuidado de su salud y trabaja quizá antes que el médico, ¿no? En que esa salud se mantenga y se alargue. ¿Cómo conseguís decalar esto en la práctica diaria? Porque, claro, dices, oye, yo no me puedo preocupar más que el paciente por su salud, pero claro, hay una educación que todavía cuesta y nosotros que podemos pensar, oye, somos gente joven y tal, pero es lo que decís aquí, no tengo tiempo, no voy al médico. Tengo muchísimo trabajo, no voy al médico. Ya iré, ¿no? Pero Bueno, más que volvemos un poco eso, a lo mismo, ¿no? Perdona, César. Dale, dale. no, perdón, que te correspondía a ti, pero vamos, que es que estamos hablando de que no cuidarse es no ir al médico, cuando en realidad hay una especie de Pareto en que Exacto. hay un 20% de cosas que tú puedes hacer sin médicos que determinan el 80% de la salud. Coño, cuida tu peso, haz ejercicio físico, no No bebas, no fumes. fumes, y ya solo con esas 4 cosas Sí, sí. pero es que te estás ahí preguntando, me voy a hacer el test de ADN para saber si soy intolerante a no sé qué leches, y mientras tanto sigues bebiendo, pero por favor. O sea, es como que, no sé, nos fijamos en las gilipolleces y no hacemos lo básico. Lo digo los pacientes, Sí, pero es como dice Lula, yo creo que es un tema muy cultural donde hemos pasado en poco tiempo y pandemia mediante de no atender demasiado eso. Quiero decir, yo que no me considero especialmente mayor, yo he pasado consulta como estudiante y luego mientras ejercí la medicina en sitios donde se fumaba en la consulta. Es decir, el médico que lleva la unidad de cáncer de laringe Puerta de Hierro era un señor que le sobraban 30 kilos y fumaba ducados y tenía un cenicero con una montañita de colillas en la consulta. Entonces, claro, aquello era entendible, ¿no? Y nadie decía nada. Y ahora en muy poco tiempo hemos cambiado, pero es cierto que yo creo que ese peso del estado del bienestar y luego de que a veces nos encanta decir cuántos hospitales tenemos, cuántas UBIs móviles. Fijaros, los médicos nos medimos la grandilocuencia por dos parámetros que son de ineficiencia pura, que son el número de camas de un hospital y el número de urgencias que atendemos. Es decir, lo ideal sería que nadie viniera al hospital salvo lo traumatológico, que es lo único moderadamente no predecible, que te des un leñazo con la bicicleta. Pero el resto, el enfermo, y ahora las tecnologías van a permitir mucho hacer eso, el enfermo es un generador constante de datos que pueden recoger cacharritos como los relojes estos o cualquier detector que tú tengas en tu casa, y lo ideal es que no pises el hospital, que genera un montón de pérdida de valor, de huella de carbono, de ineficiencias, de esperas. No es lógico que tú digas, mañana tengo médico, me he cogido el día para una interacción de 7 minutos, pero todo el mundo asume que el sistema es tan ineficiente que hacerte una analítica o un preoperatorio y tal te va a copar una jornada entera de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? A mi entender, que esas estructuras tienen unas raíces muy profundas, culturalmente muy profundas, donde hay muchas partes de ese engranaje pues que habría que redefinir. Vosotros sois expertos en esto, rediseñar, recolocar, y que hay que hacer un trabajo de destrucción creativa, ¿no? Mi inquietud personal es que eso nos lo hagan los pacientes y la tecnología de un plumazo. Los plazos, cada vez que estudias informes de estos de tendencia, o el artículo de Matt Schunter que salió hace poco, que ha tenido bastante bombo en redes, claro, cuando este hombre habla de los plazos que maneja, es que habla de 1, 3, 5 años. Y estamos, insisto, hablando de instituciones que vienen del primer brujo de la tribu.
¿no? Entonces, Perdona, Carlos, ¿estás hablando de qué tipo de plazos? bueno, de plazos en los que realmente el conocimiento necesario para un diagnóstico, para manejar el conocimiento médico, se ha superado al del médico experto. Y eso ya está. Ya hay sistemas de inteligencia artificial que, vamos, por ejemplo, el examen MIR en España. El examen MIR en España, nosotros en la Fundación 29, otra en la que trabajo, además del hospital, que hacemos tecnología para pacientes con enfermedades raras, desde hace muchos años metemos el MIR a los sistemas actuales de inteligencia artificial generativa y ya clavan 200 preguntas, incluyendo las que manejan imagen, ya lo clava ese sistema. Y ese sistema es un cuñado. Es decir, no es un tío estudiado en esa materia. Es decir, te clava eso como un examen de Bellas Artes, como un examen de portugués avanzado. Entonces, ese conocimiento ya ha dejado de ser un territorio exclusivo y a nosotros ahora, pues muchas veces lo que nos salva al sector es que tenemos un sello con un número de colegiado y esto ya está pasando, ¿eh? El otro día me lo dijo un oftalmólogo, dijo, el otro día me vino un paciente que había metido la foto de su ojo a GPT, le había dicho lo que le pasaba y vino el paciente diciendo, doctor, vengo a que me recete este colirio. Pero claro, usted es el que tiene el sello. Pero eso es así. Entonces yo creo que no todo el mundo está preparado para esa realidad. El otro día hice un curso de 3 episodios en la plataforma esta, no sé si la conocéis, se llama Masterclass, una especie de Netflix del aprendizaje, y ya hay un curso, también es rollo Estados Unidos y es otra cultura, pero hay un curso de cómo siendo paciente deberías utilizar la IA para prepararte la consulta, preparar las respuestas que muy probablemente te haga el médico, aglutinar tu información médica. Incluso hay una parte en la que anima muy directamente, pidiendo permiso al médico, a grabar la entrevista con el médico, cosa que los pacientes hacen sistemáticamente y lo sabemos. A veces algunos son más torpes y otros no, otros te piden permiso, pero es que tiene todo el sentido del mundo con los sistemas actuales. Un tío que te habla en chino súper raro, que no hace más que poner siglas y te da un informe lleno de cifras y letras, ¿no? Porque parece el programa cifras y letras, pues hombre, lo lógico es que llegue, le chute una foto y le diga al GPT de turno, oye, ¿qué quiere decir este asterisco? O le saque la grabación y diga, oye, explícamelo de forma que pueda entender, ¿no? Lo que pasa es que ahí siempre habéis tenido un rol, o sea, ahora tenemos más datos y te viene ya el paciente con el chat GPT de turno, ¿no? Pero siempre habéis sido un router entre esos datos, entre esa información y un contexto. O sea, yo creo que de alguna forma tendríais que recuperar ese rol que es casi más de pasar del que sabe ese conocimiento ahora pues está al alcance de todo el mundo y focalizaros más en contextualizar, priorizar, traducir. Yo me acuerdo con mi hija Paula, estando mi mujer embarazada, pues un diagnóstico del radiólogo que la longitud de la pierna, no sé qué, esto podía generar, tú no sabes qué 2 meses tan terribles pasamos, ¿no? Hasta que dimos con un radiólogo que contextualizó, a ver, estos son distribuciones normales, no os preocupéis, paciencia. Pues GPT no se hubiera vuelto loco si hubiera existido en aquella época, ¿no? Entre otras cosas, por un tema que comentaba César este sábado en la conferencia de CPS, que a ti de poco te sirve la distribución normal de una enfermedad o de cualquier tema. Tú lo que quieres es tu situación concreta en tus circunstancias y en tu mundo. Y yo creo que ahí tienes una labor fundamental, casi al revés, más válida que nunca, ¿no? Aporta un valor, esa tranquilidad, ese contexto, esa interpretación, ese acompañamiento, pero Es que realmente un pivote. ahí va a añadirte, Alberto, a lo que estás diciendo, es eso de las 4 Ps estas que decía Lula, lo que es eso, la preventiva, predictiva, personalizada. Ahora tú te puedes personalizar bastante bien. Y lo de participativa, bueno, hombre, si tus incentivos, si realmente te preocupas en prevenirte tú mismo y de hacer cosas y predecir bien, eres participativo, pero no sé si hay una quinta P que sea la precisión, que es lo que estás diciendo tú ahora, que no sé si la Sí, están precisión... poblacional y precisa, son la quinta y la sexta. ¿La poblacional qué es? Creo que está referida a la parte de epidemiología, salud pública, supongo, exactamente, ¿no? Salud pública. Correcto. Vale, Sí. vale. A ver, mira, los pacientes
obviamente, cuando tú le dices, oye, ¿qué quieren los pacientes, no? Esto es muy gracioso porque cuando formulo esta pregunta en diferentes foros, no necesariamente sanitarios, yo la ventaja que tengo es que si hablo a alguien, mi objetivo es el 100% de la audiencia, porque todos somos pacientes, entonces es una ventaja maravillosa. Pero mucha gente dice, no, ¿qué quieren los pacientes? Que se curen, ¿no? La curación. Y digo, pues mal vamos, porque realmente quien cura ahora mismo, y tenéis que entender esto, ahora lo explico, pero de los que más curan son los oncólogos. Es decir, entendiendo curación como erradicar una enfermedad. Una infección se erradica y se cura, bien, no todas, pero claro, ¿quién cura la diabetes? ¿Quién cura la hipertensión? ¿Quién cura la esclerosis múltiple? ¿Quién cura, pues como mi hermano, que trabaja en la unidad de esclerosis lateral amiotrófica aquí en La Paz? Es que no se cura, se cronifica, se tal, pero la curación no. La precisión yo creo que la quiere todo el mundo. Cuando además es algo que no se discute. Yo cuando abrí Madrid-Río, 14 de octubre del 24, di un pequeño speech antes de abrir las puertas y una de las cosas que le dije a todo mi personal es: nadie va a entrar a este hospital pensando que le vamos a operar de la rodilla que no es. No se discute. Ese conocimiento, esa precisión no se discute. En casos muy, muy complejos puede haber por parte de los pacientes pues más empuje hacia una precisión ya milimétrica, pero es que es algo que no se discute. Tú entras a un hospital, a una consulta del médico, asumes que sabe a qué lado está el corazón y cómo tiene que tratar tu enfermedad, ¿no? Entonces, eso es bastante complicado. Y luego, en relación a lo que decía Alberto, ese rol hacia el cual nos dirigimos de interfaz, conector, router, llámese lo que se llame, que es un poco lo que decíais, ¿no? En el título, el futuro de la salud y de los cuidados. Es esa parte donde realmente esa conexión humano con humano, esos matices, ese entender, ese pensamiento crítico, que todo el mundo está de acuerdo en que es una de las skills que más tenemos que cultivar hoy en día, cuando ves a los jóvenes enchufados al TikTok y al Instagram y a los no tan jóvenes y dices, madre mía, la que nos viene, ¿no? Pero realmente es decir, bueno, pues no es exactamente así, ese te lo explico. Y luego lo que os decía antes, la diferencia un poco entre empatía y compasión, ¿no? La empatía, hay estudios, hay un estudio muy bueno en una revista de medicina interna americana que dice que los chatbots ganan por goleada a los médicos en empatía en unas respuestas. ¿Por qué? Porque son prompteables. A nosotros no nos han enseñado ni media hora. Yo siempre digo que un sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. Vosotros que sois diseñadores lo tenéis súper claro. Entonces, si en 6 años de carrera y muchos de práctica no te enseño ni media hora de comunicación, de empatía, ¿cómo pretendes que gane a un sistema al cual le puede enseñar eso, ¿no? Pero la compasión... Además, ¿no? Que a Sí. veces un médico no debe por qué serlo, ¿no? Sí, Complaciente, sí. digo. Sí, muchas veces lo somos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que la parte esa de la compasión, que para mí es el territorio realmente diferencial y donde podemos subsistir y donde tiene sentido nuestra identidad, es eso, es el cuidado, el, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Que a veces te puedo ayudar dándote un Kleenex, llorando contigo, escuchándote un rato más. Los médicos está demostrado que tardamos 18 segundos en interrumpir a los pacientes cuando hacemos una pregunta, porque nuestro sistema, que es una enorme cadena de producción de actos médicos, que no tenemos del todo claro si produce salud o no, pero ahí estamos, pues claro, si hay un retraso en esa cadena, pues es como aquella famosa escena de Charlie Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Cuando se disipa y toda la cadena de producción empieza a desmoronarse, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que tenemos una oportunidad. Mira, os pongo un ejemplo. Nosotros en el hospital tenemos un sistema de escriba para grabar, capturar, mejor dicho, porque no graba, ¿no? Captura la entrevista, pues como estamos ahora, captura la entrevista médico-paciente y te proporciona un resumen de esa entrevista e incluso te da pistas sobre cosas que puede que no hayas preguntado en función de lo que el paciente te está diciendo que tiene, ¿no? Entonces, claro, eso que ocurre, que hay médicos que no están acostumbrados y no han sido enseñados a tener una conversación en un despacho médico sin tener que estar interactuando con el teclado y la pantalla. Porque no les hemos enseñado. Es fantástico desde el punto de vista del paciente, ¿no? Los pacientes están todos encantados. Claro, todos encantados.
¿no? Entonces, claro, dices, pero hay una parte de los médicos que dicen, yo es que mi espacio seguro, mi zona de confort es, ¿qué le pasa? Me duele la tripa y tú tecleas y tal, y no sé qué. Pero de repente decir, no, aparta esto, mira al paciente a los ojos y hay una oportunidad maravillosa, pero precisamente, pues parte de lo que hacemos en la docencia es intentar dedicar mucho tiempo y mucha energía a eso, porque los médicos del presente inmediato tienen que ser obligatoriamente expertos en trabajo con sistemas, llámalo IA, llámalo robótica, llámalo lo que sea, sistemas tecnológicos, y luego esa parte de comunicación compasiva, persona a persona, de ahí viene lo del actor. Es decir, Sí. Sí. Oye, es que tienes Oye, que... Carlos, y oyéndote hablar, entonces, ¿en qué medida se podría decir que tenéis algo que aprender de la profesión de la enfermería? Uf, pues mira, mucho esto, me meto en un jardín enorme que me genera muchos enemigos habitualmente, porque a veces un poco las clases en medicina no están bien entendidas, ¿no? Pero yo acostumbro a decir, y yo creo que eso lo dije allá en 2017 en el Experience Fighters, que fue la primera vez que me salió aquello, en la película de un paciente ingresado en un hospital, si entiendes 24 horas como una peli, el médico hace un cameo. Hace un cameo maravilloso, súper... el mejor cameo que conozco es el de Sean Connery en el final de la peli de Robin Hood de Kevin Costner, que yo creo que todos los que vimos aquellos por primera vez, esto los jóvenes lo googleáis cuando escuchéis esto, porque es muy de boomer, pero vamos, yo creo que todos lloramos ahí, ¿no? O sea, ese es el punto del médico, ¿no? Es determinante y es el conocimiento y es mil cosas, pero es un tema, cuando yo hablo del cameo del médico, es un tema de minutaje de la película. Pero quien se dedica al cuidado muchas veces, y en gran mayoría, es la enfermera, es el técnico, es la limpiadora, es el celador, es, ¿sabes? Y entonces el tema es engranar todo eso en ese escenario o en esa escena o en esa película y decir, oye, intenta venir a una hora que no dejes sin comer al familiar, a ver si podemos arreglar esto, porque la gente en Amazon sabe en qué punto exacto va a venir el repartidor con el cepillo de dientes de la patrulla canina y estamos dejando a todos los hijos, hijas, nietos sin comer porque ¿cuándo verán el médico? Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Y escenificar exactamente eso y luego hilvanarlo con todos los estamentos para realmente eso, dedicarnos a cuidar. Y nosotros cuidamos mucho, pero la oportunidad que nos da el sistema muchas veces es muy poca en la planta, en las consultas, y hacemos algo, yo creo, o yo tengo esa sensación, al menos con mi práctica médica, que a veces está más cercano a la artesanía que a la pura ciencia, ¿no? Y ya lo vemos, a veces ese conocimiento puramente científico te lo puede dar de forma muy precisa, muy rápida, muy completa la tecnología, y nos queda ese reducto de artesanía y del ojo clínico y de, como decía Alberto, del contexto, del cariño, del saber cuándo tienes que decir una cosa de una manera y otra de otra o no decirla, de manejar a la familia, el paciente no está solo. Bueno, hay Sí, muchas facetas. pero imagino, Carlos, también que bueno, aparte de que será contextual, también dependiendo del caso, pero has repetido muchas veces la palabra compasión y con lo que estabais diciendo también de cómo se distribuye todo lo que es el cuadro sanitario, de médico, enfermería, auxiliares, celadores, todo. No sé si hay un reparto de esas atribuciones entre empatía, compasión, porque no sé no sé hasta qué punto siempre el médico tiene que ser compasivo. Lo mismo habrá veces que no, que no tiene que haber esa compasión y esa compasión debe desarrollarla otros miembros de lo que es el cuadro sanitario, o siempre tiene que haber esa mezcla de empatía, humanización, compasión en todos los roles, o se distribuye de alguna manera. Es que me ha sorprendido ahora cuando estabais diciendo esto. Bueno, yo considero, y a lo mejor es mi manera personal de entender lo que hacemos o de cómo yo dirijo los hospitales que dirijo, ¿no? Pero yo creo que la compasión nunca falta. Aborrezco la palabra humanización, me genera muchísimos anticuerpos. Creo que el sistema sanitario
es brutalmente irracional, está lleno de fricciones, barreras, obstáculos, y que precisamente la enorme dosis de humanidad que le ponemos los que trabajamos en el sector lo hace un poquito menos irracional y más tolerable. Pero esto que os acabo de decir de no saber a qué hora viene el médico, que hablemos en chino mandarino, Los las básicos. esperas, es claro, ¿no? Entonces dices, ostras, el que puso el nombre a lo de humanización se cubrió de gloria, porque lo primero que puedes decir es, oye, ¿qué hacíais antes, no? O sea, que a nivel de marketing está mal tirado. Pero yo creo que para la compasión siempre hay sitio, siempre. Y no tiene que ser... Es más, fíjate, Cleveland Clinic, que es la número 1 en experiencia de paciente, porque es la que primero empezó y la primera institución sanitaria en Estados Unidos que tuvo un director de experiencia de paciente, James Merlino, tiene un libro maravilloso que se llama Service Fanatics. Ojo al título, fanáticos del servicio, fanáticos de servir, de ser útiles, ¿no? Y en ese libro Merlino cuenta cómo una de las cosas que hizo durante 2 años es hacer formaciones sobre experiencia de paciente sentando en la misma mesa, hablamos de Estados Unidos, al neurocirujano, al celador, al del valet parking, al de mantenimiento, y dándoles a todos el título de caregiver. Eres cuidador. Cosa que en Estados Unidos era solo de los señores doctores. Entonces cuenta de forma bastante graciosa, aunque no debió ser muy divertido, que recibió amenazas de muerte, que todos los días venía algún médico a pegar un puñetazo encima de su mesa, y que sistemáticamente cuando bajaba al parking miraba hacia atrás y en los bajos del coche. Porque a nivel de no, es real. Lo cuenta así, es muy divertido, ¿no? Porque claro, el darle ese título de tú eres cuidador, es esa poción mágica, es ese poder ancestral que de repente democratizarlo en un sistema donde solemos decir que somos multidisciplinarios, que hay algunas unidades en las que realmente se trabaja así, pero muchas veces hay más castas que en la India. No, es que esto, y lo que hablabas antes de la especialización, el otro día di una charla a unos oftalmólogos y dije, claro, en 24 milímetros, que es lo que mide la media del ojo humano, caben el oftalmólogo de retina, de glaucoma, de cristalino, de polo anterior, de queratosis, de tal, ¿sabes? En 24 milímetros, ¿no? Operando Entonces, en un sistema complejo, multifactorial, encima, ¿no? Que absoluto. Y que físicamente... necesitas a todos, ¿no? Sí. Entonces, claro, el restringir eso, yo, a mi entender, no tiene mucho sentido. Y yo, por ejemplo, en mis hospitales siempre instauro ese término de eres cuidador a todo el mundo. Y yo intento que si cualquiera de vosotros va a mi hospital y le pregunta a cualquier persona en cualquier turno ¿por qué vienes a trabajar? ¿Por qué te pagan? Pues diga, no, por cuidar personas. Seas la de la cafetería, el neurocirujano o el celador que dobla los embalajes de cartón. Mira, habéis Carlos. tratado al hilo de... ¿Voy yo, César? ¿O voy? Adelante, Sí. adelante. Habéis tratado una parte, estáis hablando todo el rato de compasión y de cuidado, etcétera, y voy a retomar algo que habéis comentado antes y voy a hilar un poquito con lo siguiente, ¿no? Con algunas cosas del futuro. Claro, me imagino que un médico de familia que lleva viendo a un paciente cada 4 meses y le está diciendo deje de fumar, vamos a cuidar la dieta, tal, y ve cómo este señor se va matando mes a mes, ¿no? No cuidándose. A ver, desde la psicología de salud se maneja mucho lo de los patógenos conductuales, ¿no? Y sabes que la información no lleva a nadie a cuidarse ni más ni mejor. La información no ayuda. Ayuda para que se metan en Google porque tienen una cosa en el dedo del pie y digan, muy bien, no es un cáncer del dedo del pie, no voy. O Dios mío, parece un cáncer del dedo del pie, voy corriendo, ¿no? Y ahora en vez de mirarlo en internet, que ya parecía que no podía ocurrir nada, pero se lo preguntamos a la IA, ¿no? Que nos lo explica súper bien y acierta más. Pero, de nuevo, no cambiamos nuestra conducta. O sea, entiendo que una parte más agotadora y que a lo mejor acaba con vuestra compasión es tener que repetirle 500 veces a un señor que tiene un problema pulmonar, deje por favor de fumar. Pero es que realmente esa es la parte de desgaste. ¿Cuánto de estos cambios de comportamiento, que ahora llevamos todos con la pulserita, el no sé qué, me mido cuánto corro, cuánto de esto
podría llevarse, ¿no?, a sistemas, a inteligencia artificial, a tecnología, a cuánto de esto podríamos empezar a derivar, que también por su lado lo han intentado ahora las aseguradoras, ¿no? Si te cuidas, te doy más puntos y te bajo la cuota del seguro y tal, porque lo vas a Claro, usar esto dice menos, un tipo equivocado, pero como bueno. los puntos del coche, claro. O sea, ¿no? Tu seguro es más barato. A lo mejor sí que tenemos ahí una parte de convivencia humano, cuidador y máquina, máquina de gota malaya, ¿no? De no haga esto, te has levantado a andar, has bebido agua, has hablado con tu padre. ¿Tenemos un futuro ahí de convivencia que os pueda ayudar? A ver, la parte teórica está muy clara, la has formulado fenomenal, pero hay dos escollos importantes. Primero, el ser humano en sí y segundo, el sector sanitario. Al cerebro humano no le gusta el cambio, eso está así. Si por nuestro cerebro fuera, seguiríamos en la cueva. Y cambiar duele y implica pérdidas y eso no nos gusta. Ejemplos claros, en mi época fue todos los fármacos para dejar de fumar, ahora los GLP-1. Es decir, si hay una pastilla, una inyección que me quita los kilos, adiós dieta, ejercicio y lo que sea, dámela y pago el precio que sea y hago millonario a quien toque, pero vamos, es un ejemplo clarísimo. Y luego el sistema sanitario está basado en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades. Es decir, nosotros nos enseñan lo que no funciona. Es decir, no nos pagan por... dicen que en China, este dato no lo tengo muy claro, pero sí lo he oído muchas veces, ¿no? Que al médico le pagan mientras estás sano y si enfermas dejan de pagarte diciendo, la has cagado, macho. O sea, te Sin pago embargo, para es estar que sano. te oigo hablar y me estoy acordando de cuando Garzón era ministro de Consumo, que quién le manda al pobrecito a decir que a lo mejor teníamos que moderar el consumo de carne y todo el mundo esto posando Claro. y que a lo mejor no teníamos que ingerir tanto azúcar y todo el mundo posando con los churrascos y con los M&M's solo No por vas a joderme, ¿no? O restringir sea, mi libertad sí, de sí, matarme. Exacto. Claro, justamente. pero lo que te quiero decir es que yo, por ejemplo, cuando yo hacía atención primaria, he recetado en varias ocasiones en una receta oficial, porque todavía no estaba todo tan informatizado, sobreactuando, como dice Lula, y ahora lo entendéis, ¿no? Como muy atento a un paciente, me está contando una serie de síntomas, tal, sí, esto, tienes esto, lo otro. Digo, ya tengo exactamente y en la dosis precisa lo que necesitas para curar lo que tienes. Y entonces coger el boli, poner el sello y darle una receta que decía vacaciones 15 días. ¿No? Porque es lo que le iba a curar a ese paciente. En concreto, he llegado a recetar separarse del marido a una paciente, porque claramente era el origen de su enfermedad, según lo que me contaba, pero eso eso no te lo enseñan en la carrera. ¿Vale? Te enseña a decir que si tienes una infección, amoxicilina, que, por ejemplo, lo que tú decías, no tenemos ni pajolera idea de la alimentación ni de ejercicio. Hay una máxima que yo intento transmitir mucho en el hospital: no se prescribe lo que no se conoce. Si yo te prescribo un antibiótico, sé dosis, vía, duración, efectos secundarios, indicaciones, pero si te digo, doctor, ¿y debería hacer ejercicio? Salga a caminar. ¿Y qué como? Pues hombre, pues coma equilibrado, no coma grasas. Pero eso hay que prescribirlo. Entonces, es decir, oye, pues mira, yo no sé, pero hay un nutricionista que sabe de esto, hay un preparador físico que sabe de esto. ¿Por qué? Porque sé que tu comportamiento individual influye en un 24% en tu salud, lo cual es bastante más del doble de lo que voy a hacer yo con mis pastis. Lo ideal es todo. Pero claro, y respecto a comportamientos sociales, que es un 36% del determinante de la salud, pues claro, decir eso, decir, oye, es que a lo mejor tienes que cambiar de trabajo o mandar al garete a tu jefe, porque eso te va a proporcionar mucha más salud. Pero nosotros hemos sido formados e incentivados en la enfermedad. Con los datos que tenemos ahora, yo podría pagarle un variable a mis médicos endocrinos, por ejemplo, en función de la hemoglobina glicada que tienen sus pacientes diabéticos, que es una media de los últimos 3 meses de cómo tienen controlada la salud. Si obvio la parte en que asumo que los pacientes hacen lo que les decimos, que eso es mucho más que discutible, pero ya hay sistemas en los cuales yo puedo chequear que me estoy pinchando la insulina todos los días, ¿no? Ujú. Decir, oye, eres muy buen médico, no solo vienes a trabajar y haces tu trabajo, sino que encima a tus pacientes o al traumatólogo por la cantidad de
pasos que da un paciente cuando le han operado de la cadera. Pero al traumatólogo lo operamos por operar caderas. Oye, yo ya he hecho mi parte. Y luego, paciente camina o no, realmente no me siento 100% responsable de eso. Y ahí está ese hueco para encontrar esa nueva identidad y luego ese hueco que obviamente los propios pacientes con la ayuda de la tecnología están ocupando. Y ahora mismo, pues lo que os decía, la gente se preocupa, no todos obviamente, pero se preocupa de preguntar a una guía sobre su tratamiento, su enfermedad, qué puede hacer o que le ponga un plan de alimentación o un plan de ejercicio. No somos los únicos que estamos en riesgo, ¿eh? Hay muchas profesiones que tienen que rediseñarse. Ahí yo creo que le estoy dando un poco vueltas a dónde estamos, la madriguera de conejo en la que nos hallamos este trocito de conversación, y pienso si a lo mejor que el cuidado o la prevención tiene que ver con un proceso y no hay un resultado tangible, material. Tú entras a urgencias con una contusión, sales con una escayola, pues eso se entiende muy bien, causa-efecto, y esto me han hecho algo, ¿no? Vas a una cirugía, sales con un costurón, hay una intervención Pero claro, el cuidado, ¿cómo visualizas? Incluso estoy pensando como paciente el efecto del cuidado, cuando incluso en muchas ocasiones, bueno, si no en casi todas, esos efectos los vas a ver a posteriori y nunca vas a saber, no hay un A/B testing, porque no vas a saber qué hubiera pasado si no me hubiera cuidado, ¿no? Entonces, yo ahí lo que decía Lula, dices, claro, la tecnología me puede ayudar. Yo entiendo que pues para personas que necesitan un acompañamiento o por lo que sea, no se valen por sí mismas, O cambio de fenomenal, hábitos. claro, pero me cuesta pensar que una persona que sí que tiene capacidad cognitiva para autocuidarse tenga que delegar en un tercero, bien sea un médico, bien sea un algoritmo, esa disciplina de autocuidado, porque me da la sensación que el día que falle ese estímulo externo, ese cuidado va a caer inmediatamente, ¿no? No es fijarnos en metas o fijarnos en procesos. Pues fijémonos en el proceso y en el día a día, y luego asumamos también, que yo me río con mis amigos, no sé quién decía aquello de que a partir de los 40, si no te duele algo por la mañana, que estás muerto, Es que ¿no? estás Pues muerto. oye, sepamos convivir con la enfermedad, que creo que lo hacemos mal en general. No toleramos el estar pachuchos, no toleramos la muerte, que ese es otro melón que si queréis nos metemos, y al final es un proceso de autocuidado esto de la salud, no es una meta volante y bueno, no sé si ese es el Mira, reto dos cosas concreto. en relación a esto que apuntas. Primero, yo suelo decir, y antes de decir esta frase, pues hablo un poco de tecnología, ¿no? En las clases o en alguna conferencia, que es una frase de un catedrático de Harvard, ¿no? Que dice que cualquier médico que pueda ser sustituido por una máquina debería ser inmediatamente sustituido por una máquina. Tacha médico, pon abogado, diseñador, Sí, eso te iba a locutor, decir. taxista, lo que quieras. Es decir, si tú no te preocupas de vivir en ese nicho, que pongo un ejemplo de pruebas de superordenadores que reconocían imágenes de gatitos, ¿no? Entonces llegaban al 98% de precisión cuando el grupo control eran niños y niñas de 2 años que llegaban al 100%. Entonces digo, potencia tu 2% de humanidad, porque ahí es donde tienes una oportunidad, ¿no? Entonces, si tú realmente no entiendes tu misión o tu función como tengo que aportar algo diferente, pues eso, va a llegar un momento en el que no vas a ser absolutamente necesario y te van a bypassear, y en el momento en que tu sello de colegiado no sea necesario, pues la gente va a prescindir de ti incluso como sector, ¿eh? Porque ahora mismo hay mucha gente que está abogando en un país como el nuestro, pues por lo que se ha dado en llamar terapias alternativas, y que no todo es un fármaco, y que influye mucho, pues como decía César antes, pues tu alimentación, tu ejercicio, etcétera, etcétera. Ay, Y Dios bueno, mío, la que se abre ahí con las pseudoterapias, Dios mío de mi vida. Exacto. O sea, sí, claro, pero es completamente lógico, ¿no? Y luego lo que tú decías de la tolerancia, pues es ese estado del bienestar del que hablábamos hace un rato, ¿no? Es decir, oiga, si yo pago un montón de dinero por el médico o por mi seguro privado, yo tengo que estar bien, ¿no? A mí me ha pasado, recuerdo una vez cuando hacía urgencias, que vino un señor con un esguince de tobillo y claro,
es uno de muchos, porque pasan cosas muy parecidas, ¿no? Pero nos increpaba como diciendo que se tenía que ir a esquiar la semana que viene. Y entonces yo le decía, digo, bueno, digo, Para mire, hacerse el aquí en otro. el, ¿Cómo sois? claro, digo, en el informe de alta, en el informe que yo le voy a dar pone recomendaciones al alta. Es decir, la salud, lo que hablábamos antes, Fernando, es una responsabilidad individual. Oiga, usted tiene un esguince, yo creo que debe hacer reposo, tomar esta medicación y no hacer deporte. Ahora, es su pie, no el mío. Pero a veces esa falta de tolerancia a la enfermedad, y se ve un poco con las generaciones. Hablábamos antes también de la gente de los pueblos, nuestros mayores, muchísimo más acostumbrados a la enfermedad, a la muerte, al sufrimiento. Ahora mismo, bueno, ¿qué ha pasado con la crisis de los opiáceos en Estados Unidos? La crisis de los opiáceos viene de la cero tolerancia a la incomodidad y de una oportunidad que alguien vio de hacer fraude y de hacerse multimillonario. Sí, Pero con la muy pocos base, escrúpulos, sí. sí, pero la base era, sé que van a picar porque la gente no tolera tener un miligramo de dolor, de incomodidad, de insomnio, lo que sea, ¿no? España, el medicamento más pautado en España es el diazepam. Pero fíjate que ahí, Carlos, estás introduciendo también un factor, bueno, lo estáis comentando todos, que es la credibilidad. Hasta qué punto es creíble y es confiable, por un lado, las personas profesionales que se están dedicando a esto. O sea, bueno, no quisiera, si queréis entramos en eso, en hablar de mierdas de homeopáticas de agua con azúcar. Si queréis hablamos, pero no sería... Pero que quiere decir, una cosa es la credibilidad que puede transmitir un sistema, que puede transmitir un profesional o un conjunto de profesionales, y luego está la credibilidad en el sistema, porque también es lo que estabais diciendo. Yo, no sé hasta qué punto, tú obviamente sabes mucho más de esto que todos nosotros, no sé hasta qué punto un paciente llega a momentos en los que, bueno, me creo más o confío más en lo que me escupa una inteligencia artificial, ¿vale? O lo que me recomiende, que pasaba mucho antiguamente, ahora ya no porque no hay kioscos y tal, pero lo que me recomienda el que vende los periódicos o los amigos y las amigas, confío más en eso que lo que me dice mi médico. Y luego el tema está en que no confiar o no creer en el sistema, porque, toda esta información, todos estos datos que están ahí subiendo, a saber para qué los usan, a saber quién tiene acceso a eso. Y sin embargo, le compartes tus analíticas a la inteligencia artificial de turno, lo envías a no sé dónde y a saber para qué lo están explotando, ¿no? Entonces es una disonancia bastante sorprendente. Perdonadme aquí, es que si me callo reviento. En lo que se refiere a la crisis de credibilidad, esta vez no voy a tirar contra los médicos, pero sí contra los farmacéuticos. ¿A vosotros parece normal que los farmacéuticos estén intentando como proteger su exclusividad para la dispensa de fármacos, explicando todo esto del consejo farmacéutico, tienen una carrera de 6 años de farmacia y que sirvan remedios homeopáticos en las farmacias? Es que, o sea, es una forma de autosabotearse. Yo no tengo ninguna fe en la farmacia ya. O sea, si una vez tenía tos seca, fui a pedir una solución fácil para la tos seca y me pusieron encima un remedio homeopático, pero como primera opción y sin preguntarme y sin decirme que era claro, yo lo vi, era pues eso, ese tío de laboratorio que ya no recuerdo su nombre, que tiene tantos remedios homeopáticos, y dice, me das esto como primera opción y encima no me dices que es homeopático. Yo ya, o sea, a mí los fármacos que se me los sirvan en el Carrefour, tío, en cualquier sitio donde tengan cadena del frío. No creo en los farmacéuticos. Bueno, a ver, aquí es que abrimos otro melón, que es el papel que tiene el dinero en cualquier industria y obviamente en la sanitaria, ¿no? Quiero decir, yo creo que eso no se puede... El otro día leí un meme muy gracioso que decía, qué suerte tiene Trump, que allá donde busca la libertad y echa bombas siempre hay un montón de petróleo, ¿no? Entonces, es que me pareció muy, sin entrar en política, ¿no? Es decir, siempre hay un trasfondo económico en todo, siempre, siempre. Entonces yo creo que esto, esa confianza, esa credibilidad que tú debes generar debería ser lo más independiente posible. No decir, oye, te voy a dar este tratamiento porque es el mejor y es maravilloso y tal, pero curiosamente es el más caro, el que más beneficios me da. Los de la privada tenemos muy mala fama con esto. Yo
personalmente llevo 18 años trabajando en la empresa, en HM Hospitales, y siempre cuento que llevo 18 años intentando diferenciar el color de la sangre de los de la privada y la pública, el llanto de los familiares de los de la privada y la pública, y en el COVID, en mi hospital, atendimos durante muchas semanas a pacientes de la pública y os puedo asegurar que nadie miraba el número de habitación a ver si era de La Paz o era uno de Adeslas para tratarle de una manera diferente a otra. Pero bueno, pero obviamente tanto la sanidad privada como la pública son empresas, hay que gestionarlas, hacerlas sostenibles, y la farma, pues todo el mundo quiere vender sus pastillas, ¿no? Y es cierto que ahora mismo, en esa crisis de la que hablamos, sobre todo después de la pandemia, en esa accesibilidad al conocimiento, hay un hueco grande a que la gente te diga, oye, pues esto va a ser por tal o por cual, y entonces tienes que ponerte, pues a lo mejor este tipo de gafas con este cristal, esta luz infrarroja, que hay algunas que tienen evidencia razonable, y otras muy poquita. Pero vuelvo a lo que decías antes, ¿no? A salud poblacional. Es que a lo mejor lo que hay que hacer es que la gente se mueva, salga a caminar, ajustar el IVA de los alimentos saludables para que no sea mucho más barato comer mierda frita y darle a tus hijos comer mierda frita, y tener un país donde 1 de cada 5 niños está en rango de obesidad, que es España. Y eso es el Ministerio de la Salud, no el Ministerio de Sanidad, ¿no? Entonces, pero vamos, retomando un poco tu pregunta de la confianza, también hay que trabajarla. La confianza no se otorga, la confianza te la trabajas, ¿no? No llega el paciente y dice, le doy mi confianza, sino, doctor, usted se ha ganado mi confianza. Y eso tiene que ver con mucha información, y tiene que ver con estar preparados para el efecto cuñado o el efecto kiosquero, y tener muchas respuestas a muchas preguntas allá donde se generan, que muchas veces la consulta, el propio hospital o la propia página web, ¿no? Que yo creo que eso hay muchísima capacidad de mejora ahí, de no dejar a la gente en el momento que le dices algo, pues salir al multiverso de la información o al propio la inteligencia artificial generativa, que según la tengas prompteada o no, te va a decir una cosa u otra. Fíjate, aquí, llegados a este punto, veo que hemos tratado dos temas que están muy, muy unidos, que es el autocuidado, ¿vale? Y el cuidado, no de los médicos a nosotros. Durante la pandemia, que te seguí mucho, Carlos, hubo una frase de César que a mí me encantaba, que decía, cuídate y déjate cuidar. Era la despedida que daba César siempre, y que decía qué importante es. Y estábamos diciendo, no, es que no tengo tiempo para ir al médico y que me miren el pie. Esa misma persona que no tiene tiempo para ir al médico y que le miren el pie que le duele, es el mismo que lleva 5 días sin llamar a su madre porque no ha tenido tiempo. Entonces, vamos a hablar un poco de esa falta de tiempo, y me gustaría hablar ya haciendo un poco de perspectiva del melón que se nos viene encima, que es precisamente del envejecimiento, de una población envejecida, de la soledad, ¿no? Y de los cuidados que se nos vienen, ¿no? Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud publica que la soledad mata a más de 870.000 personas al año en el mundo, seguramente en el mundo de este que medimos, ¿no? Probablemente en el primer mundo. En el Gran Sur seguramente no tienen tiempo de morirse de soledad porque están muriéndose de hambre, entonces no te pueden morir de 2 cosas a la vez. Pero aquí venimos a la soledad, ¿no? Y estamos en un momento complicado en el que además tenemos una población cada vez más envejecida, una clase media cada vez menos media, teniendo que trabajar más horas o teniendo esta dificultad, y una incertidumbre loquísima. Claro, llega la tecnología, que es como la pastilla y te lo pone fácil, ¿no? Te voy a poner, yo cuando salió hace 6 meses que César y Ariel y demás nos escandalizamos en LinkedIn, ¿no? Una aplicación que llamaba por ti a tus familiares ancianos, charlaba con ellos, la IA charlaba con ellos, y luego te da un informito de, oye, creo que va peor de lo suyo, pero ya no hayas perdido el tiempo. Nos pareció dolorosísimo, y es lo mismo que comentabas tú antes. Te doy una pastillita, te doy un Ozempic, porque tú no vas a caminar 5.000 pasos todos los días, que es lo que te haría falta. ¿Cómo, o sea, en qué punto la pregunta después de esta intro tan larga, ¿no? Al final, la tecnología que viene a resolver un problema humano
tapar una culpa colectiva ahí, la culpa que tenemos nosotros por no cuidarnos, la que tenemos por no cuidar, la que tenemos porque no creemos al médico. ¿Dónde, en qué punto, ¿no? El cuidado de ahora mismo empieza a ser una responsabilidad colectiva y además multidireccional, ¿no? A ver, es un temazo, ¿eh? Y realmente te puede llevar a ver algunos horizontes que dan bastante miedo. Yo creo que la clave es un poco lo que tú dices, que sea un problema llamar a tu padre y charlar durante 30 minutos y que eso te lo tenga que solucionar. Yo creo que hemos perdido demasiado terreno en las cosas que nos hacen exclusivamente humanos, ¿no? Cuidar, a mi entender, es la que más humanos nos hace, cuidar de otros que sabemos que biológicamente esa inversión de tiempo y energía a lo mejor es a fondo perdido porque no vamos a sacar un rendimiento de eso, pero yo creo que hay ciertas cosas que están en un gravísimo riesgo y que hay que reconquistar cual don Pelayo la península en su momento, o sea, porque es que nos comen por todos lados. Yo tengo hijos adolescentes y a veces, claro, esto que decías tú de la epidemia de soledad, hay un autor, se me dio el nombre ahora pero está muy en esto, ¿no? En la epidemia de soledad de varones norteamericanos entre 35 y 50, una cosa así, ¿no? O esto que dice mi muy querido Simon Sinek oye, dedícale 8 minutos a esa persona después de preguntarle, oye, ¿qué tal estás? Pero ¿qué tal estás de verdad? ¿No? Entonces, tampoco sé si esto es una cosa exclusivamente nuestra como sector puramente sanitario, tal y como está diseñado ahora, claramente no, pero sí que detectamos. Yo soy muy pesado, por ejemplo, con las enfermeras y con los auxiliares en planta cuando paso todos los días a que me cuenten los pacientes, porque les digo que tienen que ser como la vieja del visillo, enterarse de todo lo que pasa ahí y si viene el cuñado, están enfadados o no, porque tú realmente descubres que esa neumonía no acaba de curarse porque la señora no recibe la llamada del hijo o de la hija, o porque están enfadados unos con otros, o porque hay no sé qué problema que es más del ámbito social y no médico, ¿no? Que la tecnología puede ayudar ahí. Dime. No, te iba a decir, pero no tenéis código diagnóstico específico para, ¿no? Para la soledad. Dices, oye, como algo que te dispara el ictus del 32%, la demencia 50%, y claro, al final lo que no se puede nombrar a lo mejor tampoco existe. No hay una taxonomía, no hay quizá circuitos Correcto. asistenciales específicos para eso, Correcto. ¿no? Claro, pero lo que Empezar, pasa es la que soledad no en los deseada no está equipos... clasificada como una patología. Claro. Es lo que llamamos un malestar cotidiano. No Claro. entra dentro de la responsabilidad de los sistemas de salud. Claro, el problema es eso, es la responsabilidad. Volvemos a lo de los incentivos, ¿no? Y a mí ¿quién me incentiva por esto? Sí que lo tenemos muy diagnosticado, ¿eh? Hay estudios muy bien hechos de cómo la supervivencia, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama depende muchísimo del tejido social que tengan, por Claro, pero múltiples motivos, pero es pero hay una determinante. taxonomía fumador y no hay una taxonomía soledad no deseada, ¿no? Entonces, Pero fíjate, ahí ¿cómo llegar a tenemos parte... capturar esa información? Pero ahí tenemos gran parte de culpa nosotros, porque esto es una cosa que yo le enseño mucho a los alumnos, ¿no? Las 3 preguntas hipocráticas que son ¿qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye? Es una parte, ¿no? Normalmente decimos qué le pasa y desde cuándo y a qué lo atribuye nos lo olvidamos. Y luego, pues lo que en las historias clásicas que al menos yo aprendí eran los antecedentes personales, familiares, laborales y sociales. Es decir, oye, es que este señor ha trabajado no sé cuántos años de ferroviario. Eso es muy importante, no lo puedes obviar. O este señor que se ha metido no sé cuántos viajes a la semana porque era un comercial de tal, de no sé qué. Entonces directamente es, ¿qué le duele el corazón? Le voy a hacer un electro, unas enzimas cardíacas y un TAC coronario. Entonces te estás Claro, eso perdiendo una supone parte. contextos homogéneos, ¿no? No entender nada de su trayectoria vital, sus Obviamente, y predisposiciones. no entender cómo influye en esa persona. Hablabais antes de la P de la personalización, que curiosamente todo el mundo está gastando miles de millones de euros en personalizar tus anuncios a través de las cookies. El otro día me enseñaron una aplicación buenísima que sabe por dónde corres en Strava
Y entonces, si eres corredor de montaña, cuando entras a ver las zapatillas en Decathlon, te las pone sobre un fondo de montaña, porque sabe que corres en montaña, ¿no? Entonces dices, ostras, eso es la personalización absoluta. Y tú eres el 354 o la cadera, ¿no? Entonces, en esa aldea gala a veces pasa una serie de cosas. Por eso digo que el sistema, lo que mencionaba antes, es profundamente irracional. Intentamos compensarlo con humanidad, porque dices, oiga, es que esto no tiene que ver. Pero vuelvo a lo de los incentivos. Oye, vale, yo diagnostico que menganito está más solo que la una y tal. En hospitales públicos todavía está la figura de la trabajadora social. En privados no lo tenemos. Y a veces hacemos cosas fuera del guión para intentar compensar eso, pero a nosotros nos pagan por diagnosticar y tratar. Incluso ese estilo de vida, y me interesa, hace poco, era un concepto que no conocía, el de la epigenética, que me gustaría saber tu opinión sobre esto y si es algo científico o tal, porque incluso mete derivadas adicionales, ¿no? Y como estamos en futuroscopia, pensando a futuro, que ya no es la exposición a factores ambientales, estrés, dieta, contaminación, tabaco, cómo te afecta a ti, sino cómo afecta a generaciones futuras. O sea, cómo puedo afectar a la salud de mis nietos en función de mi poco cuidado. Me parece muy loco, pero ahí hay una componente, si es cierto que se puede transmitir de alguna forma a partir de, o llegar a cambiar la secuencia del ADN, ¿no? Que no sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, bueno, Desde luego, si no parecía... fuera así, al menos los hábitos de salud creo que sí que de alguna forma pueden ser transmitibles, ¿no? A través de generaciones, aunque sea por usos y costumbres y por lo que los Obviamente, mira, transmiten yo, padres, ¿no? con todos los respetos hacia quien le toque enseñar esto, siempre digo que los afluentes del Ebro no han salvado ninguna vida. Está muy bien, hay que sabérselos. O la lista de Reyes Godos. Pero, joder, yo, igual que creo que se debería enseñar finanzas, el ABC de cómo moverte en un sistema administrativo en un país del primer mundo, pero deberías aprender a hacer una reanimación cardiopulmonar, a explorarte el pecho, a mirarte la caca cuando vas al baño, porque es que son cosas que salvan vidas. Entonces, no hacemos eso. El tema de epigenética, pues da para 3 episodios, es maravilloso, pero me queda un poco lo que tú dices, la gente aprende por imitación y si nos metemos ya en el cambio cultural, pues no dormimos, ¿no? De cómo cambiar la cultura de una pequeña organización o de un país entero en cómo hace según qué y cómo quieres variarlo para mantener salud. El problema de ahí es que esto lo llevan los políticos y los políticos tienen al menos un conflicto de interés, que es salir elegidos dentro de 4 años. Entonces, claro, dices, ¿para qué voy a hacer yo una cosa tremenda para que luego se lo lleve el mérito el de 4, 8, 10 o 25 años después? Yo voy a mi plazo y ya está. Oye, tenéis César y Fernando manos levantadas, así que por favor, que no quiero yo extenderme más de la cuenta. Tú primero, Fernando. Ah, que yo primero. Estabas tú primero, César. No, es que quería retomar el tema, Sí. El tema de lo que está pasando con la cultura de cuidados, y creo que es inevitable abrir el melón del género aquí. O sea, no me quiero poner yo aquí muy Silvia Federici, pero creo que los tíos hemos estado décadas, por lo menos nuestros padres, y también un poco nosotros, ¿no? Viviendo en un mundo en el que nuestras santas se ocupaban mágicamente de todo lo que tenía que ver con cuidados, o sea, teníamos sus cuerpos expropiados para las tareas reproductivas de cuidados, y bueno, aquello de los cuidados mágicamente ocurría, ¿no? Y cuando gracias al feminismo, pues las mujeres han dicho, oye, no, eso será si queremos, ¿no? Tenemos que haber transicionado un mundo en el que cuidábamos todas y todos, y estamos transicionando un mundo en el que no cuidamos nadie. Y yo creo que tenemos que espabilar, sobre todo los tíos, con esto. O sea, que tenemos que aprender cuidados. A ver, mira, para esto me viene al dedillo, no sé si habéis visto alguna vez este monólogo que se llama Descubriendo al cavernícola de Nacho Novo. Sí. Es muy bueno. Además, Nacho Novo es médico, cosa que poca gente conoce, pero él es médico. No sé si llegó a ejercer un poco, pero luego se dedicó a la interpretación. Pero aquí dice una cosa que antropológicamente no podemos luchar ahora porque en los últimos 10 o 15 años estemos con esto, que es que toda la base de ese monólogo es el hombre es cazador, la mujer es recolectora, ¿no?
Entonces, claro, los hombres, como tú decías, los tíos estamos muy acostumbrados a yo, lo de aquí, cazo el mamut, lo de aquí delante, hago la tarea, y la mujer tiene una visión más a 360 y a futuro que los varones no tenemos, y por eso históricamente han sido las encargadas del cuidado y luego biológicamente pues de generar vida y de cuidar vida, de la maternidad, ¿no? Y no podemos luchar contra eso. Creo que hay que aceptarlo y modularlo en el mundo en el que vivimos, pero es cierto que la frase típica cuando una pareja tiene un niño es, no, yo le ayudo a mi mujer con las cosas de la casa, ¿no? Es decir, oye, no, es tu casa y son tus cosas, no le estás ayudando, ¿no? Y eso también se traduce en lo poco que se cuidan los varones a nivel sanitario y de salud, ¿no? Hay un dato tontísimo, pero claro, la mujer está muy educada a la revisión ginecológica anual a partir de cierta edad. El hombre, claro, a partir de los 50 se supone que debes de hacerte un PSA, hacerte una colonoscopia, pero lo normal es, bueno, yo me encuentro bien y encima, hombre, soy tío, ¿cómo voy a ir al médico a que me hagan esto? Esto es cosa de mujeres que se hacen sus cositas y sus citologías y sus mamografías, ¿no? Pero es cierto que después del COVID, insisto, percibimos un cambio sobre todo en esa confianza en el sistema de decir, uy, a lo mejor el sistema no me da todo lo que yo creía que me iba a dar en el momento que creía que me lo iba a dar, y tengo que empezar a tomar responsabilidad de mi salud, a mirar la etiqueta de lo que como, a lo mejor eso, pues planificarme las cosas, pero también uniéndolo con lo que decía Lula del tiempo, pues a veces tenemos tiempo para un montón de cosas, menos para nosotros mismos. Y es cierto que a nivel de patología, por ejemplo, patologías como el cáncer, la edad que estamos viendo de debut de cierto tipo de enfermedades, pues mira, hoy mismo un chaval de 38 años, ¿sabes? Que eso hace relativamente poco, tú vas al pueblo de tus padres y dices, oye, ¿quién tenía un cáncer a los 40? Aunque viviera gente hasta los 70 y 80, ¿eh? Y no era así, y eso claramente es algo que depende de nuestro modo de vida, alimentación, o lo que respiremos, o cómo nos manejamos los estreses, ¿no? Fernando, tu mano. Sí, pero muy rápido. Tampoco quería pasar. Había tantas cosas que habían puesto que son interesantes que no quiero entretener. No, sobre esto que estábamos hablando de la soledad y los cuidados también, está claro que la tecnología, pues bueno, sí, abarata el remordimiento, ¿no? El poder tener este tipo de soluciones. Pero también al mismo tiempo quería romper la lanza de, bueno, no tenemos por qué asumir, igual que lo que decía César, no hay por qué asumir que los cuidados nuestra sociedad debe seguir siendo una responsabilidad de la mujer. Tampoco tienes por qué asumir que la responsabilidad de esto tiene que ser de unos hijos. O sea, pero al mismo tiempo sí que esto funciona en otras sociedades, como las asiáticas. Yo creo que lo fundamental de esto es cubrir la soledad, que ahí también, no sé si lo hablábamos en el episodio este que tuvimos con Alexia Molina, también sobre el futuro del ser humano en el siglo XXII, y que se hablaba también mucho de esto. Dice, bueno, lo mismo hay que buscar nuevos modelos de acompañamiento para evitar la soledad entre amistades. Y, oye, y lo mismo resulta que más importante, bueno, no más importante, perdón, obviamente no será más importante, pero puede compensar en cierta medida el que no te esté llamando tu hijo, tu hija, para preguntar cómo estás, porque vive lejos, porque no le da tiempo ni a cuidarse a sí mismo y no te llame, pero sí que lo mismo puedas tener un círculo y unas relaciones mucho más cercanas, y lo mismo la tecnología te puede ayudar con amistades, con gente que hoy en día muchos abuelos y abuelas se manejan con su teléfono, y está mi propio padre en la residencia, estaba todo el día ahí con el móvil llamando a fulanita o menganita, a ver cómo estás tú, cómo estás, no sé qué. Entonces, bueno. Mira, hay una empresa española, a lo mejor conocéis, se llama Tucubi. Es una empresa que hace, bueno, cosas de IA, y que tiene un asistente de voz que se llama Lola, que utilizan para diversos usos, ¿no? Para automatizar llamadas de call center, para tal, y uno de los usos que tienen es para llamadas a personas en soledad. Yo conocía Saturno Labs.
que Natalia Rodríguez, que es la responsable, esto, lo mismo, lo que Hace dices lo tú, mismo, Natalia es muy, exactamente. muy crack, ¿no? Y Sí, entonces el estudio que hacían ellos es que algunos ancianos no sabían que quien les llamaba era una IA y otros sí, pero todos estaban encantados. Entonces decías, oye, si a lo mejor esta sociedad que estamos creando genera esa falta, pero a su vez tenemos un sustituto que provoca el mismo efecto, esto es como el efecto placebo de los médicos. Dices, oye, oiga, si una pastillita con azúcar a usted le quita el dolor de cabeza y yo sé que es una pastillita con azúcar, pero lo que quiero es quitarle el dolor de cabeza, pues bendito sea Dios. El objetivo es quitarle el dolor de cabeza, ¿no? Ahí el punto es ver como especie en qué momento estamos poniendo en manos de otros y de sistemas pues cosas tan exclusivamente nuestras, ¿no? Porque ahí queda el riesgo de, de perdernos en ese magma de tecnología, de gente de distancia o de aparente conexión, porque estamos aparentemente conectados con gente del otro mundo por Instagram y tal, no sé qué, y luego pues con el vecino al lado o con nuestra propia mujer, pues no, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que ahí es otro melón también que hay que abrir, es todo el tema un poco de la atención, ¿no? De a qué la dedicamos y cuánto tiempo tardamos en perderla y qué efectos secundarios puede tener eso también para el propio cuidado de la salud o el cuidado de los que están al lado, ¿eh? Que eso también lo vemos mucho, gente que convive y de repente dices, ¿no? Y como nadie se ha dado cuenta que usted, que su mujer, que su madre, que su hijo, tal, pues eso, ay, no es que no tengo tiempo, como tiene tantas extraescolares y tal, pues yo creía que el niño estaba cansado de eso y dices, ostras, Bueno, bueno, del de al lado y del médico de vosotros, ¿no? Que durante el Que no lo hemos episodio nos hablado. hemos tocado, pero el trabajador sanitario como paciente, ¿no? La crisis mental del que cuida, el déficit global que vamos a tener monstruoso de trabajadores sanitarios y el burnout entre médicos. Estamos ahora en mitad de una huelga médica de la que apenas se habla. De aquí no se habla. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a los que nos ayudan? A mí es que no se me ocurre otra profesión en la que en un momento crucial de mi vida pues tenga que ponerme en sus manos. Me gustaría que estuviera en las mejores condiciones, entre algodones. ¿Cómo cuido al que me cuida? ¿No? Es un poco la pregunta o la sí, reflexión. bueno, ¿Somos esto peores efectivamente. pacientes? Que yo creo que también, de alguna forma, llegamos más hooligan a las consultas. ¿Cómo podemos...? Hay un win-win súper claro, ¿no, Carlos? Bueno, yo creo que es que en general la sociedad es muy impaciente, ¿no? Es decir, yo soy de la generación que tenía que esperar una semana a ver si el siguiente episodio de Los Hombres de Harrelson y si tenía dos rombos mis padres me mandaban a la cama y Efectivamente. ahora cuando llueve pues te ves toda una temporada de la serie que te mole del tirón. Y no solo eso, quieres comerte porque te dan un antojo la hamburguesa X con cebolla caramelizada y pides a Globo y te la ponen en casa, o tienes una duda del actor de la peli que estás viendo y vas a la IA o a YouTube o a Google y resuelves esa duda. ¿No? Entonces, no estamos nada acostumbrados a esperar y el paciente, por definición, es impaciente. Aunque nosotros le colocamos en base a ese poder que ejercemos, una situación de paciente viene de ten paciencia y de padecer. O sea, lo estás pasando mal y encima tienes que esperar. Pero hoy en día, donde todo es prácticamente inmediato, hablabas antes de salud, dinero y amor, ¿no? El dinero antes teníamos que ir a la oficina del banco con la cartilla y todo el rollo, y ahora, oye, coges el móvil, transfieres, inviertes y ya la última barrera, que era la declaración de la renta, ya la puedes hacer telemática. No necesitas la oficina del banco, ¿no? Y de repente para salud, pues resulta que si tú sales hoy de la urgencia de un hospital y media hora después en la farmacia, que hablamos de los farmacéuticos, no tienen por lo que sea el fármaco exacto que te ha recetado el médico, no tienes manera de volver a entrar al sistema, salvo fichando otra vez en la urgencia o saliendo de la consulta del médico y, oye, ¿y cómo interactúo cuando tienes 1000 chatbots, 1000 historias, ¿no? Y esa parte también a nosotros, pues eso, nos genera bastante desgaste. Todo este tema de las guardias, que es tremebundo, los que hemos hecho guardias en mi época, por ejemplo, que no se libraban. Yo solo las libré al final de mi carrera asistencial, ¿no? Eh,
más luego esa disponibilidad. Yo digo que los médicos tenemos, en general los del sistema sanitario, ¿no?, unas cosas muy parecidas a los sacerdotes. No se asume que fallemos, que estemos malhumorados, que estemos cansados o que no seamos, lo que decías antes, precisos. Yo cuando era jefe de guardia en la urgencia y partíamos el turno para cenar, yo no podía decirle a la enfermera jefe delante de pacientes, me subo a cenar. Yo le decía, me subo con mi equipo a la recuperación digestiva, a la unidad de recuperación digestiva. Porque Claro, no se claro. asumía, yo tenía que estar ahí entregado en cuerpo y alma, entonces no se Y asumía se ha que me creído fuera... que es usted irse a Claro, comer. sí, y encima Mientras ya a mí me decía, duele aquí. claro, que yo le pago el sueldo, que bueno, pues oye, fenomenal, pero lo que te digo, que en ese momento antropológico tan asimétrico pasan muchas cosas y nosotros venimos, de verdad, y siento ser repetitivo, pues de esos brujos, hechiceros, chamás y curanderos, que era una vocación y que era un privilegio. Mi padre, a mi hermano Javier y a mí nos desaconsejó hacer medicina. Él era médico, murió hace relativamente poco, con casi 93 años, y él nos desaconsejó a los dos hacer medicina, porque decían, no vais a gozar del prestigio que yo he tenido por ser médico, por llevar una chapita en el coche de puedo aparcar donde quiera y reservar un restaurante sabiendo que te iban a invitar al postre y a dar una buena mesa porque eras el doctor Macías, ¿no? Entonces, eso se ha industrializado, se ha generado más y hay una parte donde realmente hay ciertas cosas, y si tú lo comparas, pues esto que a raíz de la huelga se está viendo mucho, ¿no? Pues con un piloto, con tal, que está todo perfectamente regulado, porque nosotros no tenemos una historia de movimientos sindicales, ya me refiero a la clase médica, esto por ejemplo en otros estamentos, enfermería, auxiliares, técnicos, sí que lo hay, pero porque venimos de esa cosa de, oye, estoy aquí, mi vocación es servir 24/7 y venga, pues 24/7. Es decir, Bueno, mi teléfono que lleva 18 años sin apagarse por ser director, pero otros tantos de médico normal, la gente te puede llamar en cualquier momento y ser antes de la cena de Nochebuena, como a mí me ha pasado, y te llama alguien y, oye, pues mira, perdona, pero es que me duele esto, a ver si me puedes ayudar o tengo tal problema. Y efectivamente hay que tener mucha vocación, mucho foco en el sentido de por qué y para qué haces lo que haces, y luego muchos mecanismos compensatorios. Tienes que tener el hacha bien afilada, porque si no al final pues te consumes en esto. Yo se lo digo mucho a los chavales de segundo. Digo, mi objetivo es que abandonéis. Se lo digo el primer día de clase. Porque si realmente seguís, yo os tengo que decir las verdades del barquero, ¿no? Se Les te va a tienes que morir como si decir, fueran, queréis la fama, pues la fama cuesta. un Carlos, yo poquito, y esperaba ahí más de ti. como si sobreactúo. fueran marines o Navy SEALs. Bueno, Hace pero poco en ¿sabes qué Andalucía pasa? nos decían Que, lo mismo. claro, es decir, vas a dormir muchas noches fuera de tu casa. Se te va a morir gente en las manos. Es decir, yo no sé cuántos cadáveres habéis visto vosotros, pero no es una cosa habitual que la gente vea morirse a alguien o que tenga incluso la sensación de que puede ser responsable de esa parte de la vida, ¿no? Lo que decía antes Alberto de cómo integramos la muerte hoy en día, la gente no quiere verlo. Vas a ir a un juzgado seguro, al menos una vez en tu carrera, o de testigo o de imputado. Eso está estudiado, entonces hay que decirlo. Oye, para emprender este camino, pues tienes que saber lo que va a ocurrir, que no es un caminito de rosas, ¿sabes? Que es maravilloso. Yo no podría hacer otra cosa que ser médico y me parece lo más bonito del planeta, pero mis amigos abogados, economistas o diseñadores, pues viven mucho mejor que yo en algunas cosas. No sé si tan realizados como personas, pero en algún... Entonces, bueno, yo creo que eso hay que decirlo. Y evidentemente tenemos por delante una crisis de jubilaciones y una crisis de modelo de trabajo y de entrega al trabajo de las nuevas generaciones que hay que atender porque las nuevas generaciones no entienden esa entrega incondicional y constante a la profesión como la hemos entendido los que ahora mismo estamos, incluso el propio puesto directivo, que es que el directivo sanitario también es un subgrupo en el cual pues no está muy claro cómo está el recambio. Es un problema, ¿eh? Guau, nos habría Os he dado dejado planchados, lo siento. no, nos habría dado para 3 horas más. O sea, Sí. jolín, voy a hacer el wrap, ¿vale? Os voy a pedir un takeaway por invitado y por entrevistador.
Eh, El mío, como... Sí. pues mira, yo te diría que creo que los pacientes están cambiando mucho más rápido y mucho más profundamente su identidad y su rol en este tema de la salud que el propio sector, y que tenemos que ponernos las pilas rápidamente por todas las cosas que hemos dicho a lo largo de esta hora y media maravillosa, y hay que pararse a pensar y a hacer cosas de forma diferente, incluso a dejar de hacer muchas cosas, y para eso la tecnología, si no queremos un futuro muy complicado, nos puede ayudar mucho. Alberto, Ahí que te tengo, me voy así en dejas, orden. no, me dejas muy optimista en tu visión, además tranquila y tal. Y yo creo que nos has recordado que en esta época tan de tecnología, el mejor algoritmo pues sigue siendo el de siempre, ¿no? Que es un vecino que te pregunta cómo estás, salir a dar un paseo por el parque y que te dé el aire, un médico que te mira a los ojos antes que mirar a la pantalla, que por fin va a ser posible. Y bueno, que la tecnología, hemos hablado de Apple Watch y de relojes, pero que esto no se lleva en la muñeca, que se lleva en la agenda y en las prioridades, que eso está en nuestra mano hacerlo, ¿no? Tiempo para cuidar, para escuchar y cuando toque, tiempo para soltar, que lo hemos tocado hoy tangencialmente, pero yo creo que es un tema importante, ¿no? En esto, en la salud y los cuidados. Millones de gracias, Carlos. A César, vosotros, por favor. Yo lo que saco en claro es que no sé, bueno, los pacientes, las personas que no somos médicos, que no somos profesionales sanitarios, que tenemos que agarrar las riendas de nuestra propia salud, eh, cumplir con los básicos, cuidarnos entre nosotros y nosotras y tratar a los médicos y a todo el personal sanitario, enfermeras, celadores, con el respeto y el agradecimiento que merecen y sabiendo que son nuestros aliados de salud y que no pueden, y que hay cosas que no pueden hacer por nosotros. Qué bueno. Fernando. Pues, a ver, yo creo que de todo lo que decíamos, eso a ver, la sanidad al final, la salud del futuro, que no va a depender de todo eso que hablábamos de lo de las IAs o de cuánta tecnología se esté poniendo, sino de las personas y bueno, también de las instituciones. Lo mismo para evitar las personas enfermas hay que curar las instituciones enfermas. Hay que poner remedio, lo que decías tú, esos profesionales que a veces están quemados también, ¿no? O alinear esos incentivos de profesionales de lo que son los propios pacientes, ¿no? Y bueno, mira, no hemos llegado a hablar de los hospitales, ¿no? Los no lugares que decía Marco Auqué, ¿no? Que es donde menos quieres estar, es donde más necesitarías estar bien. Entonces, bueno, al final es un placer haberte tenido hoy, Carlos. Gente como tú que es eso, que sí que nos das una esperanza para el futuro sanitario. O sea, esto no es marketing sanitario. Gente como tú es la que nos transmite la confianza de que vamos hacia un futuro donde vamos a seguir curando, no curando, cuidando cuerpos y mentes, y no quizás como en el pasado que lo mismo sí que curábamos cuerpos, pero al mismo tiempo estresábamos las mentes de toda la gente. Así que muchas gracias. Da gusto tener a gente como tú. Muchas gracias. Y yo me voy a quedar con una reformulación también, porque estoy muy alineada con César de esa vuelta a los básicos, pero me ha gustado mucho lo que has dicho, Carlos, de las cosas que deberían enseñarse en el cole. En el cole debería enseñarnos a cuidarnos, ¿no? Y cuáles son esas higienes básicas del deporte, la alimentación, el ser consciente, el dormir. Dios mío, qué importante es dormir, ¿no? Y a lo mejor esa parte de que la empatía puede ser un indicador de salud en una sociedad, ¿no? El nivel de empatía que tienen y de compasión que tenemos los unos con los otros. Entonces, a lo mejor eso debería estar en el plan educativo y dentro del currículum. Me ha gustado mucho cuando lo has comentado. Y te quiero dar las gracias por tirarte a la A vosotros. piscina futuroscópica y con y tener este espíritu tan crítico y tan
Tan humano. de reforma, ¿no? Y tan humano, que no quería entrar, pero tan de reforma sobre lo que parece que debe ser así y que no tiene por qué ser así. Es un verdadero placer. Ha sido un gustazo charlar contigo, de Muchísimas verdad. gracias. Lo mismo digo, de verdad. 1.000.000 de gracias. Pues aquí lo dejamos hoy. Hemos hablado de salud, hemos hablado de cuidados y hemos hablado de presente, quizás no tanto de futuro, pero con esta mirada crítica de la mano de Carlos Macías. Y hasta el próximo Futuroscopia. Adiós.